Hacemos la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos siempre las cosas santas y gocemos de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María purísima, sin pecado de concebida. Sagrado corazón de Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Conocimiento interno del Señor, para que más le ame y le siga. Esto es la escuela del seguimiento de Cristo. Para decirlo de algún modo, podemos hablar de que hay tres escuelas dentro de la espiritualidad ignaciana. Es una escuela de oración donde venimos a que Dios nos enseñe a rezar, que el Espíritu nos enseñe a rezar, como dijeron también los apóstoles: Señor, enséñanos a orar. La oración de San Ignacio apunta no simplemente a rezar, sino a través de esa oración hacer un discernimiento para ver qué es lo que Dios quiere. Y por esto lo podemos llamar escuela de discernimiento. Y también es, y de fondo, la gran cuestión, la escuela de seguimiento de Cristo. Una escuela de Jesucristo. Aprender a Jesucristo, conocer a Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo, servir a Cristo, estar con Él. Escuela de oración, escuela de discernimiento y escuela de Jesucristo. Vamos a ver ahora cómo, un ejemplo, le sucedió a San Ignacio entrar en la escuela de oración, que fue una cueva, no una universidad, una cueva acá en Barcelona, 11 meses en una cueva sin nada, siglo XVI. ¿Cómo entró en discernimiento? ¿Cómo Dios lo fue instruyendo para entrar en discernimiento espiritual, que no tenía idea? Y en tercer lugar, ¿cómo se identificó tanto con Cristo que llegó al fin pleno de la santidad? No solamente de él, sino de tantos otros. Y vamos a tomar para eso algo de la vida de San Ignacio. Un pequeño libro que él va a contar al fin de su vida. San Ignacio vivió entre 1491 y 1556. Se convirtió cerca de los 30 años en 1521. Era soldado, capitán del ejército español. Peleaba contra los franceses en Pamplona. Y allí era capitán y allí cayó herido.
Y San Ignacio, al final recién de su vida, por el 1550 pasados, se va a morir en 1556, va a contar a uno de los jesuitas de la Compañía de Jesús, González da Cámara, qué le había pasado y va a escribir su autobiografía. Algo que dilataba a San Ignacio, no lo decía, y los demás le decían que les dijera, que les enseñara, porque les haría mucho bien a tantos otros. Y ahí salió ese pequeño librito donde cuenta sumariamente y sustancialmente las cosas más importantes que le pasaron. Habla de su inicio y ya inmediatamente se pone a hablar de la batalla que lo había herido y cómo cayó en convalecencia. En esa convalecencia, que los soldados franceses lo van a llevar en litera hacia su casa en Loyola, casi se muere. Y dice que San Pedro lo curó, que le tenía devoción a San Pedro. Su familia era de fe cristiana, pero él era un hombre de mundo, de la corte, caballero, militar, interesaban los honores, las vanidades, la buena vida, y vivía abstraído de las cosas religiosas. Pero San Ignacio tenía un fondo espiritual profundo, y entonces estaba aburrido y pidió libros de caballería, que solían leer o ver en esa época. Hoy dijéramos ver una serie. San Ignacio pidió los libros que solía leer, el Mio Cid, el Cid Campeador. No había, le trajeron una Vita Christi y un Flo Santorum, una vida de Cristo y una Flor de los Santos, o la vida de los santos. Lo dejó, no le dio importancia, pero como no tenía nada que hacer, estaba como aburrido, se puso a hojearlo. Y dice, por los cuales, leyendo muchas veces, algún tanto se aficionaba a lo que allí hallaba escrito, mas dejándolos de leer, algunas veces se paraba a pensar en las cosas que había leído, otras veces en las cosas del mundo, que antes solía pensar. Y de muchas cosas vanas que se le ofrecían, una tenía tanto poseído su corazón, que se estaba luego embebido en pensar en ella 2 y 3 y 4 horas sin sentirlo, imaginando lo que había de hacer en servicio de una señora. Y sigue. Dice que estaba tan afectado de esta situación que estaba 2, 3, 4 horas seguidas, lo cual ya supone una atención muy grande. O sea que tenía un espíritu racional macizo. Porque prestarle atención a algo durante 4 horas seguidas es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Sin sentirlo, dice. Y después sigue agregando los medios que tomaría, que eso le afectaba esa señora que dice, que no dice quién era, algunos suponen autores varios, que era alguien de la corte donde trabajaba, porque trabajó desde los 12 años en la corte del rey, el ministro de Hacienda de los reyes de España, con el duque de Nájera, que era como el ministro de Economía de la época del siglo XVI, de todo el imperio español que gobernaba en el mundo. Y entonces San Ignacio conocía bien la corte. Dice que estaba tan envanecido que no miraba cuán imposible era poderlo alcanzar, porque la señora no era de vulgar nobleza, no condesa ni duquesa, mas era su estado más alto que ninguna de estas. Algunos dicen que era una infanta. Todavía nuestro Señor le socorría, haciendo que sucediesen a estos pensamientos
otros, que nacían de las cosas que leía. Porque leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, se paraba a pensar razonando consigo. Había leído en ese momento la vida de San Francisco de Asís, de Santo Domingo. San Francisco de Asís, en general, concuerdan los autores que es la persona que más se pareció a Cristo en la tierra. Porque murió joven, 45 años, porque fundó una orden religiosa de pobreza radical, la pobreza evangélica, con 5.000 monjes, socorrió a la Europa medieval con la orden mendicante, junto con Santo Domingo, la orden de los dominicos. Estaba enfermo, casi ciego, fue traicionado en la misma orden. Era diácono, no era sacerdote, San Francisco. Entonces, San Ignacio, que había visto la heroicidad de los santos, en ese momento, dice, ¿qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco? Y esto que hizo Santo Domingo. Y entonces decía, proponiéndose cosas buenas y dificultosas. Si Domingo hizo esto, ¿por qué yo no? Si Francisco hizo esto, ¿por qué yo no? Y así estuvo, dice, largo rato pensando en esto. La imitación de los santos. ¿Quiénes eran? Los que habían imitado heroicamente a Cristo y estaban cerca de Cristo. Y esto ya era una inspiración divina, pero no se va a dar cuenta sino mucho después. Esto fue lo primero que le pasó. Tener como una atracción a las cosas espirituales por el ejemplo de los santos, pero no solamente de algún santo, sino de los más grandes santos. Y eso lo va a impulsar a la máxima generosidad. Y la segunda cosa que le pasa, inmediatamente cuenta que esto va a fundar la escuela de discernimiento, dice que había otra diferencia, que cuando pensaba en aquello del mundo, se deleitaba mucho, le gustaba. Mas cuando después de cansado lo dejaba, se hallaba seco y descontento. Lo dejaba, los pensamientos mundanos, y lo dejaban seco y descontento. En ese momento San Ignacio no sabía qué era, pero después, pasado el tiempo, en la experiencia espiritual de las cuevas de Manresa, lo va a tipificar con un nombre y lo va a llamar desolación espiritual. Y cuando en ir a Jerusalén descalzo, dice, y en no comer sino hierbas, en hacer todos los demás rigores que veía haber hecho los santos, no solamente se consolaba cuando estaban los tales pensamientos, más aún después de dejando, quedaba contento y alegre. Cuando pensaba en las cosas divinas, en Cristo, en imitarlo, en hacer sacrificios, renuncias, experimentó interiormente, dice, contento y alegre. Una paz espiritual que el mundo no le daba. Esto después, ¿cómo lo va a llamar? Consolación espiritual. Llamo consolación, dice San Ignacio después, todo aumento de fe, de esperanza, de amor a Dios, el alma como abstraída en las cosas divinas, y sigue. Pero dice, cuenta en la autobiografía, no se detenía a ponderar esta diferencia, a sopesar de dónde venía una cosa y de dónde venía la otra, hasta en tanto que una vez se le abrieron un poco los ojos y empezó a maravillarse de esta diversidad y a hacer reflexión sobre ella, tomando por experiencia que de unos pensamientos quedaba triste y de otros alegre. ¿Qué le dejaban en el fondo los pensamientos del mundo? Tristeza, desánimo, desaliento, desolación. Y de otros, alegre, paz, gozo en Dios.
Y dice y concluye, y poco a poco viniendo a conocer la diversidad de los espíritus que se agitaban, el uno del demonio y el otro de Dios. Este es el inicio, tal cual lo cuenta San Ignacio, de la escuela de discernimiento, en la cual ahora, en este momento, nos vamos a introducir para poder ver interiormente si esto se está produciendo dentro nuestro o no, si está actuando el buen espíritu o el malo, o si me dejo llevar del espíritu humano o del espíritu del mundo. Y para esto San Ignacio va a inventar, por la gracia de Dios, una meditación que es como un examen para ver de qué espíritu somos movidos. Y se llama la meditación de dos banderas, a la cual está en el número 137. 136 comienza, 137, a la cual le pone un preámbulo que dice, considerada la vida de Cristo, como estaba en obediencia a sus padres hasta los 12 años y es vida de precepto, ahora Cristo dice, por vía de consejo, no sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Entonces Cristo, que vivió los dos estados de precepto y de consagración al Padre, o sea, estaba con la familia y comienza lo que se va a llamar el camino de los consejos evangélicos, el seguimiento de Cristo en pobreza, castidad y obediencia. Dice San Ignacio, considerados los dos estados de Cristo, comenzaremos, juntamente contemplando su vida, que es lo que estamos haciendo, a investigar y a demandar en qué vida o estado de nosotros se quiere servir su divina majestad. ¿En qué vida o estado? Fundamentalmente los ejercicios espirituales de San Ignacio son para ver interiormente a qué estado de vida Dios me está llamando. Si Dios me llama a consagrarme de algún modo a Dios, o Dios me llama a formar una familia. En segundo lugar, si eso ya lo hemos hecho, o no estamos en este momento para poder discernir esto, o en este estado espiritual para poder hacerlo, o tenemos que tomar otras decisiones, tenemos que ver qué es lo que Dios me está pidiendo si yo ya estoy en estado de consagración o si ya estoy en estado de familia, de matrimonio, o en el estado en que me encuentro. Ahora bien, dice San Ignacio, juntamente contemplando su vida, ver qué hace Cristo, no qué enseña, sino qué me enseña, no qué quiere en general, sino qué quiere que yo haga, o sea, qué me está diciendo. Comenzaremos a investigar y a demandar en qué vida o estado se quiere servir. La palabra investigar es más fuerte que saber. Supongamos si hay una desgracia, un crimen en un lugar, en este lugar, entonces viene el fiscal, confisca los celulares por orden del juez, todos los celulares confiscados, entonces hacen la investigación del último mensaje que salió hasta el primero del historial que tienen en el móvil. ¿Qué pasó ahí? Hay una investigación judicial. Entonces, la palabra investigación, que es algo oficial, viene del latín, in vestigium, meterse dentro del vestigio. El vestigio es la huella, vestigium. Vamos a seguir las huellas de, como si fuera un detective. Ahora vamos a seguir las huellas que Dios va dejando en nuestra vida, en nuestro interior, para ver por dónde me va llevando. Vamos a investigar, no simplemente a saber, sino que vamos a hacer una investigación. En términos académicos, una investigación formal en la universidad es algo serio, porque la ciencia crece, avanza. Yo hago una tesis
doctoral, etcétera, en cualquier materia, pero para eso no puedo hacer una tesis que ya esté hecha. Es inválido, no avanzó la ciencia. La tesis en cualquier materia, en física, en botánica, en biología, en matemáticas, en finanzas, tiene que avanzar la ciencia. Y para lo cual necesito hacer una investigación seria, profunda. Bueno, entonces, si esas cosas hacemos a nivel humano, de la vida humana y del mundo, ¿cuánto más vamos a hacer en la vida espiritual para averiguar qué es lo que Dios me está pidiendo? Entonces vamos a hacer una investigación seria de San Ignacio. Y después dice, y a demandar. Simplemente demandar no es, bueno, voy a pedir. No, una demanda, si seguimos con el ejemplo, una demanda judicial es una carta de documento que te llega a tu casa y tenés que contestar, si no vas a ir preso. Entonces, una demanda es como una exigencia a Dios, en buenos términos, de que Dios me ilumine, me haga ver el camino que es mejor para mí en este momento, para que yo pueda servir a Dios en mi familia, en este movimiento, en la iglesia, en la parroquia, en este estado de vida, en esta consagración. Y así dice San Ignacio. Y así, para alguna introducción de ello, el primer ejercicio siguiente, en el primer, veremos la intención de Cristo nuestro Señor y por el contrario, la del enemigo de natura humana. ¿Qué es lo que Cristo quiere y cuál es la intención del mal espíritu, del enemigo? Y dice, para alguna introducción. O sea que estamos recién en el primer escalón del prólogo de poder investigar qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Estamos como si fuera en términos educativos, en salita inicial respecto de Dios. Y así vamos avanzando según Dios nos va mostrando. Y así pone, este es el prólogo de la meditación de dos banderas. Cuarto día, 136, meditación de dos banderas. La una de Cristo, sumo capitán y Señor nuestro, la otra de Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana natura. Oración preparatoria, que todas mis intenciones, acciones, operaciones, sean ordenadas en servicio de Dios nuestro Señor. El primer preámbulo, la historia, es cómo Cristo quiere y llama a todos debajo de su bandera, la bandera de Cristo. ¿Cuál es? La bandera del Evangelio, la bandera del Sermón de las Bienaventuranzas, la bandera del desprendimiento, de la magnanimidad, la bandera de la humildad, la bandera de la caridad, el mensaje evangélico, el reino de los cielos. Y Lucifer también, al contrario, debajo de su bandera. ¿Qué quiere? Todo lo contrario. Que no sigan el Evangelio, que no recen, que no se perfeccionen, que no busquen la santidad, que no sigan a Cristo, que no imiten a la Virgen, que no reciban los sacramentos, que no hagan ejercicios, que no se retiren, que no reflexionen. Cuanto más distraídos mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora composición del lugar. Ver en un gran campo de toda aquella región de Jerusalén el sumo capitán de los buenos. Y en otro campo de Babilonia, el caudillo de los enemigos, Lucifer. Jerusalén, la imagen de la Sagrada Escritura, la ciudad de la paz. La Babilonia, la ciudad de la confusión de las lenguas, del hombre mundano, del hombre sin Dios, del hombre alejado de la verdad divina. Tercer preámbulo. Lo que vamos a pedir en esta meditación: demandar lo que quiero, pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para de ellos me guardar. ¿Cómo me engaña? Y conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán y gracia para imitarlo. Podemos leer
buscar después en el número 313 el inicio de las reglas de discernimiento de San Ignacio. Dice, reglas en el título para en alguna manera, o sea, de algún modo como puede ser en esta vida, sentir y conocer las varias mociones que en la ánima se causan. Conocer en el sentido del campo de la conciencia. Una cosa es sentir y otra cosa es conocer. Que yo pueda advertir, darme cuenta de cuándo Dios está actuando o cuándo está actuando el mal espíritu. Y las buenas son para recibirlas, dice San Ignacio. Me quedo con todo el buen espíritu. Y las malas para lanzarlas. Y habla de que son más propias de la primera semana, en lo cual después nos vamos a detener en la explicación de las reglas. ¿Cómo actúa el mal caudillo? ¿Y cómo es la vida verdadera? Este es el fin, discernir. Vamos a separar el buen espíritu de Cristo y el mal espíritu de Satanás. Y así tenemos 3 puntos. Imaginar como si se asentase el caudillo de los enemigos en Babilonia, en la confusión, en una cátedra de fuego y humo. Enseña su cátedra, fuego, humo, en figura horrible, espantosa. Fuego porque funde y quema para el mal, y humo de la confusión. Horrible porque no es la verdad. Y detenernos. Segundo, cómo hace llamamiento de innumerables demonios, a unos en una ciudad y a otros en otra, y así los esparce por el mundo, no dejando ningún lugar sano, provincias, lugares, todo, instituciones, movimientos, todo. Tercero, considerar el sermón que les hace, cómo los amonesta para echar redes y cadenas. Hoy, aplicado a todo tipo de situación cultural, de comunicación, cómo va engendrando confusión, mentiras, distracciones. Y dice San Ignacio, ahora genialmente San Ignacio va a sintetizar la acción del mal espíritu y qué es lo que hace Cristo. Primero dice el mal espíritu, tienta, de codicia de riquezas, como suele en general. Primer escalón, codicia de riquezas. Quiere decir avaricia o apetencias desordenadas sobre alguna riqueza, lo que sea, puede ser material, espiritual, pero es un desorden. Y es apetencias, o sea, un hambre desmedido de las cosas del mundo, materiales o espirituales. Y esto va a ir en contra directamente de lo que quiere Jesucristo, desprendimiento. Cuando Cristo dice, despréndanse, entréguense, renuncien a sí mismos. El demonio dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? Cuídate, te tenés que cuidar tus cosas, tu vida, tu salud, etc. Y entonces empieza el doble mensaje. Es verdad, tenemos que cuidar la salud, pero si lo hacemos con mal espíritu, no vamos a seguir a Cristo. San Juan Bautista comía langostas y miel silvestre en el desierto. Le hubiera dicho el primo Jesucristo, ¿qué haces, Juan? Anda al súper, anda al centro comercial. Y le dice, codicia de riquezas. El demonio dice, amor propio. Y Cristo dice, desprendimiento, caridad. Primer escalón. Segundo escalón del demonio. Para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo.
después de tener, de acumular. Bueno, ahora ya estoy tranquilo, satisfecho, como dice Cristo en el ejemplo del Evangelio. Alma mía, date buena vida, voy a construir unos graneros más grandes todavía, voy a acumular mucho más, date buena vida. Y Cristo dice, insensato, esta misma noche se te pedirá tu alma, y las riquezas que has acumulado, ¿a dónde irán a parar? Vano honor del mundo, prestigio, honor social, ser alguien ante los demás, mis apellidos, mis costumbres, la cultura, lo académico. A Cristo le decían, Señor, tú que no tienes en cuenta la categoría de nadie, es Dios. Vano honor del mundo. Y después, eso tiene muchas traducciones, y después, crecida soberbia. Tercer escalón. ¿En qué estado te va a dejar el demonio? De algún modo te va llevando a un estado de soberbia espiritual. Soberbia, superbia, apetencia desordenada de la propia excelencia. Entonces, va en contra directamente de estar dóciles a la voluntad de Dios. Y así San Ignacio lo resume, de modo que son 3 escalones. Primer escalón, riquezas. Resumiendo, apegos. Podría preguntarme, ¿qué apegos tengo? ¿A qué estoy apegado? ¿Qué no le he entregado todavía a Dios? Segundo escalón, honores. Porque me hace mal, no me gusta cuando me hieren. Mi vanidad, mi orgullo. ¿Cuáles son mis honores? Y en tercer lugar, de soberbia. Soberbia. Es un estado espiritual. Un estado que lo transforma todo, lo tiñe todo. Los pensamientos, la voluntad, los sentimientos, los afectos, las reacciones, todo. Y de estos 3 escalones, dice San Ignacio, induce a los otros vicios. Una vez que llegaste a esa línea, vale todo. Como lo vemos en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, en la historia de todas las instituciones políticas, educativas, hasta eclesiales. Porque pasada esa, el hombre con toda su naturaleza humana, pasada esa línea, vale todo, todos los vicios. Y ahora San Ignacio hace la aplicación al sumo y eterno capitán. Dice, por el contrario, se ha de imaginar del sumo y verdadero capitán que es Cristo nuestro Señor. Vamos a ver. Primer punto. Cómo Cristo nuestro Señor se pone en un gran campo de aquella región de Jerusalén. Jerusalén, ciudad de paz. Primero, Cristo te lleva a un solaz espiritual, a una ciudad de paz, a una ciudad de sosiego, de serenidad. Y el mundo, turbulencia. Y ese lugar es humilde. Cristo está ahí sentado, esperando. Como dice que ese día con el Evangelio de la Samaritana, se sentó sin más junto a la fuente. ¿Qué estaba haciendo Cristo ahí? ¿Lo necesitaba? No. Estaba esperando a esa mujer samaritana que no era judía y le va a dar la gracia de la conversión. En un lugar humilde, en ese caso ignoto, hermoso y gracioso. Siempre Cristo está en ese estado, porque es Dios. Y despide gracia, despide hermosura. Es la verdad que se transforma en hermosura, como los trascendentales. Y siempre humilde. Segundo, considerar cómo el Señor de todo el mundo elige tantas personas, apóstoles, discípulos, y los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos los estados y condiciones. Los envía a todas partes. ¿Cómo a nosotros nos ha llegado la fe? Misioneros, sacerdotes, los abuelos, un catequista, un medio. Tercero, ¿cuál es el sermón de Cristo que le hace a sus siervos y amigos? Los envía a la jornada, encomendándoles que a todos quieran ayudar,
Primero dice Cristo, ¿cuál es el fin de Cristo? Ayuden. Primero dice, en suma pobreza espiritual. Es el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, ¿qué significa eso? Desprendimiento. Si Dios me lo pide, ¿se lo voy a dar? Si interiormente digo que no, o empiezo a regatear, no estoy todavía dispuesto a entregárselo, con lo que sea. La salud, la vida larga que corta, el honor, el deshonor, el dinero, el tiempo, el futuro, mi voluntad, mis deseos, mis intenciones, mis proyectos. Pobreza espiritual. ¿Seguimos a Cristo? Si me voy a valer de que Dios es el Todopoderoso, el que todo lo ha planeado, el que quiere lo mejor para mí, entonces me entrego en pobreza total. Y si su divina majestad fuere servida y lo quisiera elegir, no menos en pobreza actual. ¿A qué se refiere? A los consejos evangélicos, a los votos religiosos, que hacen, de hecho, desprendimiento de pobreza. A deseos, en segundo lugar, segundo escalón de la vida espiritual en el seguimiento de Cristo, sintetizado. Deseo de oprobios y menosprecios, porque estas dos cosas se sigue la humildad. ¿Esto es un invento de San Ignacio? No. Dice el Evangelio, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Esta es una de las enseñanzas más preclaras de Cristo. ¿Y cómo se llega a esto? Con humillaciones. A veces queridas personalmente, a veces aceptando una realidad de que no podemos hacer cosas, a veces cosas que no suceden y no las podemos evitar. Porque dice, de estas dos cosas, o sea, desprendimiento y pérdida del honor, humillaciones, se sigue la humildad, un estado espiritual. Humildad es un estado espiritual y es una gracia. Por eso estamos rezando y pidiendo. Y otra vez, sintetizando la enseñanza del Evangelio, dice San Ignacio, de manera que son 3 escalones. El primero, y ahí pone la antítesis, pobreza contra riqueza. Pobreza, desprendimiento contra apegos. Segundo escalón, oprobios o menosprecios contra el honor mundano. Humillaciones que me quitan la vanidad. Tercero, humildad contra la soberbia. El espíritu de humildad que sale del corazón de Cristo contra la soberbia, que se revela, que no quiere obedecer, que se queja, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, y de estos 3 escalones, que son escalones de la vida espiritual, progresos, induzcan a todas las otras virtudes. Van a florecer, quiere decir, las demás virtudes. Así luego vamos a terminar esta meditación de 2 banderas con un coloquio. Cuando San Ignacio quiere jerarquizar el estado espiritual, coloca 3 coloquios. O sea, esto es tan importante que ahora vamos a pedir la mediación de la Santísima Virgen, de su Hijo Jesucristo y del Padre Eterno. Y así lo pone San Ignacio. Primer coloquio. Le vamos a pedir la gracia a María Santísima. Y dice, un coloquio a Nuestra Señora porque me alcance gracia de su Hijo y Señor, que yo sea recibido debajo de su bandera. ¿Qué bandera está flameando Jesucristo? La bandera del Evangelio, la bandera del desprendimiento, de la humildad, de la caridad. Y primero, en suma pobreza espiritual. Y si su divina majestad fuere servido y me quisiera elegir y recibir, si Dios me elige para ese estado, no menos en la pobreza actual, o sea, la vida religiosa, en pasar oprobios, injurias, por más en ellas le imitar. Si Dios me lo pide pasar por ahí, como si queremos dar testimonio de Cristo en el mundo, vayan hoy a una oficina, a la universidad, a medios de comunicación, y van a sentir el peso de la presión social que
quiere impedir que demos testimonio de Cristo, sin que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona, ni displacer de su divina majestad. Y con esto, un Ave María. Y ahí le pedimos a la Virgen la mediación. Y dice, segundo coloquio, otro tanto al Hijo, para que me alcance del Padre. Y decir un Anima Christi, esta oración que dice, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Y tercer coloquio, finalmente, pedir otro tanto al Padre para que Él me lo conceda. Y decir un Pater Noster, un Padre Nuestro. Este ejercicio, San Ignacio lo recomienda en ejercicio de mes hacerlo 4 veces, repetirlo varias veces. Se trata de algo, la repetición es porque quiere sacar el máximo fruto espiritual, porque estamos como en un momento álgido o de mayor estima, como dice San Ignacio, y momento, que si cruzamos esa línea, nos estaremos identificando profundamente con Cristo, no simplemente estar mirándolo de lejos. Hacemos ahora nuestra meditación.